Sergio, antes que nada, ¿qué es la endometriosis? Imagínate que estoy yo adelante, que soy una más en la calle, y de golpe, diagnóstico de endometriosis, o alguien me comenta eso. ¿Qué es? ¿Es fácil de comprender? El cuerpo uterino tiene su pared, que es lo que se llama el miometrio. Y en la parte interna, por dentro, ¿no? En la parte interna, sí, lo que tapiza el miometrio es el endometrio. Okay. Y metrio de matriz. Y ese endometrio es la ubicación normal dentro del útero. Ahora, si ese endometrio está ubicado por fuera del útero, se llama endometriosis. ¿Y para diferenciarlo de la otra? ¿Pero cómo puede estar por fuera? Algo que en principio sería como el tapiz interno, digamos. Porque el miometrio no cambia. El endometrio, que son fibras musculares y tejido conectivo que alberga todas esas células musculares. Y el endometrio está conformado por dos capas. La capa profunda, que es la que contacta con el miometrio, y la capa superficial, que es la que contacta con la cavidad del útero. Ese endometrio superficial es el que vemos de distintos grosores y aspectos en las ecografías de los distintos momentos del ciclo. Y ese endometrio está engrosado antes de la menstruación. Cuando empieza la menstruación, ese endometrio se adelgaza. Pero se adelgaza, ¿por qué? Porque la menstruación es la eliminación, como una descamación de esa capa superficial del endometrio, que lo hace disolviendo, y por eso sale sangre y no sale en bloque, cosa que a veces ocurre, y la mujer nota como que elimina un tejido, o como un huevito, te dicen, y a veces la confunden inclusive con que podría haber perdido un embarazo, que es la eliminación membraniforme, cosa que no es lo habitual, sino en forma disgregada, en la sangre menstrual sale. Ese endometrio, cuando sale en el útero, ese útero tiene forma de pera invertida, es decir, tiene un cuello y se ensancha hacia arriba, y cuando se va descamando ese endometrio, el cuello hace cuello de botella, es decir, no deja salir todo. Entonces, eso que no puede salir y que se va desprendiendo y produce sangre con esa capa, esas células superficiales del endometrio, refluyen por las trompas. Y van hacia la pelvis, o sea, hacia la cavidad abdominal en su parte inferior. Esas células del endometrio que caen dentro de la cavidad pelviana se reabsorben, porque la cavidad pelviana tiene como los camiones de basura que vienen a recoger toda la basura y la eliminan, la procesan. Pero puede fallar ese mecanismo, y entonces esas células que deberían ser limpiadas implantan en la pared de la pelvis o en el peritoneo. Esas células también pueden migrar por vasos sanguíneos e implantarse en el pulmón, como puede hacer un tumor largando células y hacer metástasis, nada más que la endometriosis es benigna. También puede ser que siga también por vía linfática o vascular o por contigüidad e implante en la pared del recto, en la pared del intestino, ¿y cómo se puede en la pared de la diagnosticar vejiga. toda esa diseminación? ¿Se supone, se sabe, se confirma? Es que la presentación de la endometriosis es muy variable. ¿Y es muy frecuente la endometriosis? La endometriosis es frecuente en un 10% de las mujeres jóvenes, y no tan jóvenes, pero que no estén en menopausia, y en el 40% de las mujeres que consultan por un problema de fertilidad. Es decir, la endometriosis no es una rareza. Y la endometriosis, algunos lo consideran, está bien considerarlo así, como la enfermedad del siglo XX. ¿Por qué? Porque antes había menos, pero antes había menos menstruaciones. Antes la mujer se embarazaba más temprano. Tienes razón. Un embarazo era 9 meses sin menstruar. Y era la lactancia sin menstruar. Claro. Y por otro lado,
el estado hormonal del embarazo, con sus altas dosis de estrógenos y progesterona, le hace bien a la endometriosis, bien a la que la tiene, mal a la endometriosis, porque por decirlo de alguna manera es como que la seca, o sea, la anula, por esa presencia de altas dosis. Y tanto es así que eso se tomó como tratamiento, darle hormonas a las mujeres que presentan endometriosis. Entonces, si la mujer tiene un embarazo, 9 meses sin menstruar, tiene la lactancia y después viene otro embarazo, tiene muchas menos menstruaciones, mucho menos reflujo y por lo tanto mucho menos posibilidades de que aunque tenga el factor predisponente esté expuesta y una mujer que tome esa pastillas anticonceptivas que la menstruación también se vuelve mínima, ¿también puede ser? ¿O las pastillas anticonceptivas, está muy bien lo que decís, porque es uno de los tratamientos. ¿Por qué? Porque cuando vos haces una ecografía a la mujer que toma anticonceptivos, el endometrio, que es esta capa interna, siempre se lo ve finito. Claro. Esa finura hace de que la menstruación muchas veces... No rebalsa, por decirlo en un término casero, digamos. Sea menos abundante, pero si llegase a ser abundante por algún motivo en la sangre o la contractilidad del miometrio, va a tener o va a contener menos células glandulares, porque ese endometrio que se descama tiene menos tejido glandular, entonces se va a eliminar menos y lo que refluye, si la pérdida es abundante por otros motivos, va a contener menos células y por lo tanto menos posibilidades de que implante. ¿Cuáles son los síntomas que una mujer puede notar? La mujer puede tener una endometriosis importante y no sentir nada. Y la mujer puede tener una endometriosis temprana, estadio 1, y tener muchos síntomas. ¿Dolor, por ejemplo? Y la endometriosis puede ser muy estable y quedar en estadio 1, o inclusive desaparecer, o progresar rápidamente. Es decir, es polifacética y va a depender de cada mujer. Y así como hay mujeres que no sienten absolutamente nada, hay otras mujeres que están en el extremo opuesto, que tienen unos dolores terribles. Y en general el dolor de la endometriosis es un dolor premenstrual e intramenstrual progresivo y no primario. Es decir, las mujeres que tienen dismenorrea, es decir, dolores menstruales, puede ser primaria desde su primera menstruación o puede ser secundaria que aparece con el tiempo. Y puede ser estable o progresiva. Puede ser premenstrual, intramenstrual o postmenstrual. Pero esa endometriosis que se cuela por todos lados, ¿cómo se diagnostica? Depende de dónde esté ubicado. Por ejemplo, hay mujeres que tienen... Porque podés no saber que tenés. Si tiene la mujer, cosa poco frecuente, la vejiga y esa infiltración hace luz en la cavidad de la vejiga, son mujeres que con la menstruación eliminan un poco de sangre por vejiga. Si está infiltrada la pared del recto o parte del intestino bajo, con la menstruación va a tener proctorragia, es decir, va a tener un poco de pérdida de sangre por el recto. Y eso es muy característico. ¿Por qué? Porque la endometriosis es cíclica. Invade, es invasivo. Y responde ese tejido fuera de lugar de la misma forma que responde el endometrio que está dentro del útero. O sea, tiene la información de que tiene que descamarse. Claro, nada más que algunas pueden producir hemorragias internas y va a aumentar esa pérdida y otras no. Va a depender de la constitución de ese foco fuera de lugar en cómo está constituido. Y por eso cuando vos haces biopsias de ese foco de endometriosis, en algunas ves como glándulas activas y en otras ves como glándulas que están muy poco activas o en presencia mucho menor que el tejido fibroso. Es decir, hay unas que están en remisión y otras están en plena actividad. Bueno, las consecuencias pueden... Vos decís muchas veces que puede haber problemas o no, pues se puede presentar una endometriosis y sí darse el embarazo y a veces no. La endometriosis te puede dar dificultad para el embarazo per se por la endometriosis o puede darlo por complicaciones como ser, por ejemplo, una endometriosis importante te puede producir adherencias pelvianas y ese bloqueo de las adherencias dificultar que cuando el óvulo quiere salir del folículo en el momento de la ovulación llegue a ser captado por la trompa. O a veces en las mujeres que tienen endometriosis encontrás que la calidad de los óvulos está alterada y puede llegar a ser consecuencia de ese estado que provoca o que facilita la endometriosis. También en menos casos, pero también factible, la endometriosis puede estar afectando la implantación. Porque algunos casos de endometriosis pueden ser porque la inmunidad de esa mujer está alterada
O puede ser que el endometrio tenga algo que exacerbe las posibilidades de implantar fuera de lugar, es decir, es un problema donde implantas, que favorece la implantación, o es un problema de mayor fortaleza del endometrio que está fuera de lugar para que implante. Sergio, ¿y la laparoscopía cuándo se justifica? ¿En qué caso se hace? El diagnóstico en general es por laparoscopía. O en el transcurso de una operación a cielo abierto por otro motivo. Cielo abierto, pues explicamos a la gente que sí cuando hay que abrir. Es tajo. El tema de la endometriosis cuando es puntiforme, que vos haces la laparoscopía o se abre el abdomen y se mira la pelvis y tenés pequeños focos de ese endometrio implantado, eso si no es por laparoscopía o mirando adentro de la panza no lo podés saber. Entonces el diagnóstico en definitiva la mayoría de las veces es así. Si hay adherencias tampoco. Entonces el diagnóstico es la laparoscopía, salvo en los casos en los cuales te encuentres con endometriosis quística de ovario. Es decir, ese foco fuera de lugar implanta en el tejido ovárico y te forma un quiste. Y ese quiste te da una imagen ecográfica muy característica, que es un quiste que tiene como lluvia, como llovizna adentro, no que se ve negro, como los quistes simples que tiene líquido muy chirlo y muy clarito, sino que tiene un líquido espeso, negro, que es como sangre coagulada y que hace que tenga esa imagen característica en la ecografía. Hay que tener cuidado, por supuesto, que no tenga imágenes complejas y que no esté enmascarado con un problema maligno, para eso cosa que tiene es sumamente poco frecuente. Claro, pero para eso están los ojos expertos, ¿no? Claro, y ante la duda siempre hacer una laparoscopía y asegurarte. Y con los quistes pasa de que también el tratamiento es lo importante y cada quiste de endometriosis tiene que ser evaluado. Porque si vos sacás un quiste de endometriosis y esa mujer tiene un factor predisponente, por ahí te hace otro quiste. Si sacás otro quiste, la vas dejando cada vez con menos tejido ovárico. Y transformás una mujer fértil en una falla ovárica. ¿Por qué? Porque cuando vos sacás el quiste, incidís la cápsula, es decir, desvascularizás parte del tejido ovárico, y al sacarlo siempre sale algo de tejido ovárico sano. Entonces va sacando. El ovario no es enorme. Claro, y va dejando menos tejido. Tanto es así que si la mujer está buscando embarazo, en esos casos con más razón, por ahí planteás un tratamiento de fertilización in vitro sin sacar el quiste. Antes lo punzábamos para descomprimir el tejido ovárico y actualmente es mucho menos frecuente punzarlo previo porque los folículos que se tienen que producir con la estimulación lo hacen de cualquier manera y no tenés por qué andar punzando el quiste que de alguna manera, como tiene sangre, es un caldo de cultivo que puede favorecer el crecimiento de gérmenes y producirse una punción post-punción, cosa poco frecuente pero que puede pasar. Entonces hay que evaluar cada caso en particular. Adenomiosis, porque después tengo miedo que nos quede poco tiempo. Y de eso para terminar la endometriosis, sí. el tratamiento. Los anticonceptivos, como bien dijiste, es una herramienta. Las drogas como los análogos del HRH o los antagonistas que inhiben la función y llevan a una menopausia medicamentosa, al bajar los estrógenos se frena todo. El tema es que no se cura, cuando vos suspendés eso vuelve a aparecer. Y si una mujer joven tiene pensado dilatar la búsqueda del embarazo y tolera bien los anticonceptivos, el anticonceptivo es una forma de prevenir o minimizar el tema de la endometriosis si es que esa mujer está escrito que va a tener una endometriosis. Entonces el anticonceptivo tiene una función anticonceptiva, pero también de prevención o de quitar los síntomas de una mujer que tenga los dolores por la endometriosis. Bueno, adenomiosis, ahí sí que me pierdo porque no me acuerdo. Adenomiosis es lo que se llama endometriosis uterina interna. Así como está la endometriosis que hablábamos recién, que es la externa por fuera de la cavidad del útero, la adenomiosis es la infiltración en la pared del útero de la capa basal del endometrio, no de la capa que se descama, que implanta por fuera, sino que la capa basal del endometrio, en lugar de crecer hacia afuera y producir la capa superficial, crece hacia la profundidad del útero, hacia el miometrio. Entonces esas glándulas de la capa basal van penetrando y hace que esas glándulas estén mezcladas con el tejido muscular de la pared del útero.
Y eso ¿Más hace... o menos frecuente que la endometriosis? Mucho menos frecuente, por suerte, porque es más complicado la adenomiosis muchas veces que la endometriosis, porque eso arruina el funcionamiento normal de la pared del útero, pero también arruina la interfase, que cada vez se sabe más, entre el endometrio y el miometrio, que es una interfase que por ecografía 3D en la ventana de implantación, que son los días 3 o 4 que el embrión puede implantar, uno puede estudiar con ecografía 3D esa interfase y cuando está borrada por la penetración de esa capa basal dentro del miometrio, se puede afectar la vascularización, se puede afectar la implantación del embrión y puede ser un causal de esterilidad. ¿Una mujer que tiene endometriosis tiene más chances de tener adenomiosis? Sí, pero también una mujer que tiene miomas también puede coexistir. Y la adenomiosis, a diferencia de los miomas, el mioma tiene un plano de clivaje que cuando vos lo operás podés disecarlo fácil y sacarlo. Es como algo que sobra. Entonces lo sacás al mioma y el útero queda perfecto. Sí. La adenomiosis te infiltra y no tiene plano de clivaje. Entonces la solución quirúrgica de la adenomiosis, salvo que sea pequeña y nodular, cosa que muchas veces infiltra y engruesa toda la pared, más la pared posterior que la anterior del útero, dificulta el tratamiento quirúrgico. Por eso la adenomiosis muchas veces, y es importante, te complica el útero y son casos en los cuales muchas veces terminás haciendo una histerectomía si no busca embarazo, o si busca embarazo y no tiene solución, es una indicación para útero portador. ¿Qué es embolización uterina? La embolización uterina no se utiliza para esto, la embolización uterina se hace más para casos de úteros normales que tienen hemorragia importante o en algunos casos de miomas seleccionados en los cuales la cirugía no está indicada. Tuvo mucho auge la posibilidad de la embolización, pero es algo que hoy en día no ha crecido mucho la indicación, tiene indicaciones precisas, pero el tema es que la adenomiosis sí no tiene tratamiento y es una situación complicada, mucho más que la endometriosis. ¿Hay factores que predisponen? El por qué la adenomiosis se produce no se conoce por qué se producen los miomas y tampoco por qué se produce la endometriosis, y sí saber de que puede ser por distintos motivos, esto del flujo retrógrado, una alteración de metaplasia que es más difícil de explicar, pero cambio en el tejido, es decir, lo importante es el diagnóstico temprano. ¿Y eso cómo se diagnostica y si da síntomas? Por ejemplo, si tiene la mujer muchos dolores y progresivos, por ahí le das el anticonceptivo aunque no sepa si no está buscando embarazo. Si está buscando embarazo, acelerás el trámite para tratar de lograr el embarazo. Y si lo lográs, ahí tiene grandes chances de que esa endometriosis sea mejorada mucho. Por eso, cuando una mujer se embaraza con endometriosis por un in vitro, le decís, guarda que si este era el motivo por el cual no te embarazabas, el embarazo te puede mejorar la endometriosis y después por ahí te embarazas naturalmente, cosa que si no querés otro embarazo, cuídate. Bueno, quedó para mí clarísimo y pensaba mientras hablabas, con un buen control anual también es difícil que cualquiera de estas cosas se le escape a un buen profesional. La endometriosis quística es la más complicada y eso sí, los controles anuales pueden ser interesantes, son necesarios. Y después manejarse con el tema del dolor, busca o no busca embarazo. Si busca embarazo, tratar de seguir el camino lo más rápido posible. Y si no busca embarazo, la prevención en general con pastillas anticonceptivas o esta variante de los progestágenos solos. Muchas gracias, Sergio. Nosotros enseguida volvemos.